Señores, ¿qué es un abogado mediático? De eso nosotros vamos a hablar en este momento con el licenciado Manuel Olivero. ¿Qué es un abogado mediático? Es un abogado que tiene mucha exposición, pública, que yo no quiero decir que como que es como un all-star del derecho, son como estrellas del derecho. De eso que nosotros vamos a hablar con el licenciado Olivero, de los abogados mediáticos. Bueno, pero espérate, que ese nombre no me suena mucho. Y abogados que aprovechan determinados casos para tener un mayor nivel de exposición. ¿Eso es válido o no, licenciado? A mí me hace falta el licenciado. Buenas tardes a Zoila, a Cristal, a todo el equipo, a Ámbar y a todas las oyentas y a los oyentes pegados también que nos escuchan. De verdad que es un placer siempre compartir con ustedes estos medios. En esa definición tan amplia que tú das, abogado. Oye, Joan, el licenciado Olivero, el mejor abogado que tiene el país, todo por unos patelitos, Joan. No. Nunca lo he dejado pasar. Bárbaro. Pero verdad, y lamentable, la covidianidad nos ha prohibido llevar pastelitos. Así es. Pero tan amplio queda el concepto de abogado mediático que hasta yo pudiera decir, bueno, pero yo estoy yendo a medios de televisión y radio y entonces estaría yo convirtiéndome en un abogado mediático. Claro que sí. Yo creo que es interesante analizar esto desde dos aspectos que debemos de señalar. Uno, desde lo que habla lo que es la ley de la profesión de abogado y el código de ética de abogado, que es un elemento y que establece unos parámetros. Y un segundo aspecto, la realidad que vivimos nosotros como sociedad y la necesidad que tenemos de llevar a los medios de comunicación casos que tienen cierta relevancia porque también nos educan. Entonces, empecemos con la primera parte. Ciertamente en nuestro país hay abogados que utilizan o mal utilizan los medios de comunicación. Y no solamente los periódicos, porque antes la ley solamente hablaba de los periódicos. El código de ética solamente le establece restricciones a los abogados utilizar los medios de prensa escrita para llevar a la población o debatir en el ámbito público temas que deberían de ser confidencial de su cliente. Entonces, la ley de honorario de abogados no habla nada sobre el tema de la publicidad. Posteriormente, ya para 1983, el doctor Salvador Jorge Blanco, siendo presidente de la República, dicta el decreto 1290, que fue el que establece el código de ética del abogado y del ejercicio de la abogacía en nuestro país. En los primeros artículos, del 1 al 5 o al 4, establece que el abogado debe de ser leal, veraz, mantener la dignidad de la profesión y la confidencialidad de los temas de sus clientes. Desde ese punto de vista, el abogado no debe de llevar a los medios de comunicación los casos que él maneja. Luego, el artículo 5 de ese mismo decreto señala que debe de abstenerse al momento de evaluar o opinar sobre sentencias, debe de evitar toda expresión que genere violencia, que sea sarcástica o vejación en respecto de los miembros del Poder Judicial. Entonces, y finalmente, el artículo 6, que me interesa a los fines que estamos debatiendo ahora, habla de que el abogado podrá poner algún aviso, poner su dirección, su nombre, pero no debe de utilizar los medios de comunicación para discutir los asuntos que están pendientes o estén en estado de ser conocidos o fallados. Sí permite que una vez decidido el caso, específicamente se ha dictado sentencia, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pueda, por un tema de justicia o porque dice el decreto, porque la moral lo exija
debatir en los medios de prensa. Y yo creo que ahorita más adelante pudiéramos dar algunos ejemplos de los cuales yo quiero traer aquí, en los cuales de verdad la moral exige que en ciertos medios de prensa se comenten algunas sentencias. Hay una situación ahí también, licenciado, y es que hay abogados que se especializan en captar determinados casos, porque eso tiene indiscutiblemente lo posiciona, es un nombre que suena. Entonces, yo hago uso del marketing para promover mi trabajo. Nada impide que el abogado, al contrario, en esta época el abogado tiene el deber de especialización. Igual que los notarios, tenemos dos deberes: de conocimiento de nuestra área, que diariamente se están dictando nuevas normas, primer deber, y el deber de mantenernos actualizados y podemos mercadearnos como especialistas en ciertas áreas del derecho, como está sucediendo a nivel normal. Pero una cosa es esa, Zoila, y otra es que hay abogados que ya son reconocidos en ciertas áreas porque se dedican a hacer actividades, a promoverse. Y algunos, ya te digo, me recuerdo que caminando en un pasillo, iba hablando con un fiscal y el fiscal me comentaba, mira, yo creía que la persona que estábamos acusando era inocente hasta que vi cuál fue el abogado que eligió. Ay. Sí, porque él dice, es que se buscó un abogado que es el único que lo busca. Y ese abogado inmediatamente lo apoderan, inmediatamente da una rueda de prensa, convoca a los medios, intenta alterar la imagen para ejercer presión mediática en los jueces o en los fiscales. Y a eso es que en principio el decreto del doctor Salvador Jorge Blanco, el decreto del año 80 y pico, pues trataba de impedir. Ciertamente hay abogados famosos que para mí era una honra, por ejemplo, que nunca cometieron ese tipo de falta: Artañán Pérez Méndez, don Ramón Pina Acevedo, el doctor Víctor Castillo no es, pero hay otros abogados que inmediatamente tú ves que salían a la palestra y empezaban inmediatamente, lo apoderan. Lo primero que dan es una rueda de prensa, sea al frente del Palacio de la Policía, al frente de la Dirección Nacional de Drogas, al frente del Palacio de Justicia. El primer elemento es mediatizar como una estrategia de querer generar presión social y mediática en los casos. Eso es una falta del abogado. Dime, Ámbar. Una pregunta, porque así como usted dice, ciertamente hay uno que no está en el ámbito del derecho, pero cuando tú ves X o Y nombre, ya tú sabes por dónde se va la cosa. Esa personalidad, esa fama que precede a ese profesional del derecho, ¿pudiese incidir ante un juez a favor o en contra? Porque así como usted dice, yo pensaba que él era serio hasta que vi a fulano, porque fulano se dedica a defender a casos horrendos, por ejemplo. ¿Puede estos abogados mediáticos incidir, aunque no lo quieran, ante un juez? Mira, sucede y se da en casos donde jueces con no mucha experiencia, fiscales a veces que pueden dejar sugestionar, que pudieran dejarse influenciar por ese nivel de presión. Jueces que a veces tú ves que sorpresivamente se inhiben en algunos casos porque el abogado ha empezado a ejercer presión mediática, lo que llamamos el populismo penal, pues se ejerce. Otro porque también está el otro rango. No quiero nada más decir que se da solamente en derecho penal. Hay abogados que inmediatamente lo apoderan de un conflicto entre dos empresas, inmediatamente sale un comunicado de prensa en los medios de prensa escrita, porque mediatizan los conflictos. Eso está mal, porque el abogado debe de mantener, preservar, y no puede alterar la información o
querer condicionar a la población en función de si su cliente es culpable o es inocente. También estos medios de comunicados de prensa, de declaraciones, ir a hablar durante el proceso, no debe de ser el rol del abogado, debe de mantener la confidencialidad. Una cosa, licenciado, todo esto en la parte nuestra, por ejemplo, todo esto tiene mucho que ver con, por citarlo, uno de los casos más promovidos, uno de los casos más conocidos y mediáticos, sin lugar a dudas, fue el caso O.J. Simpson. Sí. Y a partir del caso O.J. Simpson, como que se comenzó a exponer, se comenzó a hacer todavía más mediática la participación de abogados en algunos casos sonoros que le generan una rentabilidad y, no sé si será así, le aumenta el posicionamiento y por lo tanto los honorarios a un abogado. Mira, yo creo que el caso de O.J. Simpson, que defendió en cuanto al fondo a O.J. Simpson en el primer juicio, de verdad, pero ahí el Shapiro, el que fue el coordinador de todo el Dream Team de abogados que utilizaron para defender a O.J. Simpson, te da un tema de que ciertamente ese juicio por su naturaleza se mediatizó. Aquí yo me recuerdo que en el caso de los 7, del asesinato de las 7 en Falla, fue un caso que por su naturaleza se mediatizó. Hay casos famosos aquí, el caso de la quiebra de los bancos. Y el caso del niño Llena, Saibar. Entonces, el caso por su naturaleza se puede mediatizar. Lo que no debe de suceder es que el abogado, que hay abogados que aquí lo hacen y me reservo por prudencia los nombres, abogados que al día 1 de su apoderamiento inmediatamente salen a dar ruedas de prensa o comunicados. Yo no hago eso. Creo que en una sola ocasión en mi vida, y prefiero ni siquiera mencionar el caso, me vi la necesidad porque la parte contraria transmediatizó el expediente. Entonces, no debe de hacerlo ni el demandante ni el demandado, ni la víctima ni el acusado. Una estrategia de los accionantes como actores civiles es que le llevan a las familiares del muerto a ejercerle presión al juez. Y ese es otro mecanismo de cómo utilizamos los medios. Y entonces cojo y le llevo a 40 personas del barrio, todo con un afiche de que quemen a la juez tal o al juez tal, y saco los videos por los medios de prensa y convoco a la prensa. Todo eso es una violación. Eso es algo que no debe ser. Y otra cosa es a lo que yo les motivaría, y tengo algunos casos que me gustaría, donde debemos de los abogados, después que se ha dictado sentencia definitiva, tenemos que analizarlo para concientizar que la población tiene que conocer de las cosas difíciles que a veces estamos viviendo, que lamentablemente algunos jueces, por ignorancia o por complicidad, se prestan a realizar. Muchísimas gracias, licenciado Olivero, que venga pronto esta oportunidad de volver a reunirnos. Yo creo que en cabina se lo van a agradecer más de lo que podemos agradecerlo nosotros. Te extrañamos y extrañamos los patelitos. Amén. Patelitos. Un abrazo fuerte, un abrazo. Que el Señor me las bendiga. Amén. Gracias. Nos vamos a publicidad, regresamos de publicidad, hablamos con Henry Ebrard. Esta tarde nosotras queremos hablar con Henry Ebrard como economista, pero que se nos vaya para abajo, donde estamos los humildes mortales, que somos impactados por la micro, que está bastante descontrolada. Ya venimos. Solo